Historia de la filosofía, volumen 1, sección 66, parte segunda, filosofía patrística, capítulo 3, la filosofía patrística en los siglos 3 y 4. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 152, Gregorio de Nisa, el mundo y el hombre. El mundo es una creación de Dios. La cuestión sobre de qué modo una esencia absolutamente simple, incorpórea e inmutable como Dios haya podido producir una realidad compuesta, mudable y sobre todo corpórea, puede hallar respuesta solo si se considera la naturaleza del cuerpo. Todo cuerpo se compone de partes que, tomadas individualmente, son momentos o potencias puramente inteligibles, como la cantidad, la cualidad, la figura, el color, la magnitud y así sucesivamente. Si se prescinde de ellas, no queda nada del cuerpo. El cuerpo como tal es por tanto el ligamen de cualidades incorpóreas en sí mismas y él mismo es incorpóreo en su fundamento. Se puede concebir por tanto que haya podido ser creado por una esencia incorpórea. Partiendo de la exigencia teológica de eliminar el abismo entre la naturaleza de Dios y de la creación, Gregorio ha llegado así a formular una doctrina de la pura inteligibilidad del mundo corpóreo, destruyendo el craso materialismo de Tertuliano, que representaba, con todo, una tendencia muy difundida entre las sectas cristianas de los primeros tiempos. Pero se engañaría quien interpretase esta inteligibilidad como subjetividad de las cualidades corpóreas, en sentido idealista. La inteligibilidad confirma y refuerza la pura objetividad de las cualidades mismas porque, acercándolas a la naturaleza de Dios, las eleva al sumo principio de objetividad que es Dios mismo. En el mundo, el hombre ha sido creado por un acto de amor sobreabundante. El mundo no podía permanecer falto de finalidad y Dios, por esto, quiso que sirviera a un ser que pudiese participar del bien que había esparcido en él. Por un lado, el hombre es un microcosmos que comprende en sí el ser de las cosas inanimadas, la vida de las plantas, la sensibilidad de los animales y la racionalidad de los ángeles. Por otro, es imagen de Dios. Así como en Dios, del Padre increado procede el Logos, y del Padre y del Logos del Espíritu Santo, de la misma manera en el hombre, del alma increada procede la palabra inteligible, y de ambas la inteligencia. El atributo fundamental del hombre es la libertad. La razón que le hace distinguir el bien del mal sería inútil si en él no pudiese escoger entre el bien y el mal. Sin libertad no habría virtud, ni mérito, ni pecado. Solo en la libertad está el origen del mal. El cuerpo no es un mal, ni causa del mal, porque es una creación de Dios. El mal está en nuestro interior y consiste en la desviación del bien debida al libre albedrío. El mal no tiene ninguna esencia, porque solo es privación del bien, que es la única realidad positiva. Como la oscuridad es privación de luz, o la ceguera privación de la vista, así el mal no es otra cosa que la falta del bien. La maldad tiene su ser en el no ser, y no tiene otro origen que la privación del ser. 153. Gregorio de Nisa. La apocatástasis. El relato bíblico sobre el primer hombre es interpretado por Gregorio en sentido platónico, sobre la base de la distinción entre hombre ideal y hombre empírico. El primer hombre ha sido creado, dice Gregorio, provisto de un estado semejante al de los ángeles. Su naturaleza era la racionalidad y ningún elemento irracional formaba parte de ella. Por esto, no tenía cuerpo material ni sexo. Estaba libre de todas las tendencias e impulsos que se derivan del cuerpo, y era superior a la enfermedad y a la muerte. Era el hombre perfecto, el hombre ideal, el hombre hecho verdaderamente a imagen y semejanza de Dios. Por el pecado, el hombre ha perdido esta feliz condición. Como consecuencia del pecado ha nacido el hombre empírico, que se encuentra limitado por su naturaleza animal y tiene todas las cualidades y los impulsos de tal naturaleza. En esta condición, el hombre se encuentra en contraste con su naturaleza primitiva,
como la idea perfecta del hombre. El hombre debe volver, pues, a su condición originaria. Para dirigirlo en este camino de retorno, ha sido necesaria la encarnación del Logos. Contra la encarnación no vale objeción de que lo finito no puede abarcar el infinito y que por esto la naturaleza humana no puede recibir en sí la naturaleza divina, ya que la encarnación del Logos no significa que la infinidad de Dios se haya encerrado en los límites de la carne como en un vaso. La naturaleza divina se ha unido a la humana, más bien como la llama se une al cuerpo inflamable, o también como el alma supera los límites de nuestro cuerpo y se mueve libremente con el pensamiento a través de la creación entera. Con la muerte y la resurrección de Cristo, el Dios hombre, la naturaleza humana como tal, recuperó su primitiva condición ideal de la cual había caído por el pecado. Pero con ella no han vuelto a la condición primitiva todos los individuos, en que, después de la caída, se ha multiplicado y dispersado. La obra redentora de Cristo debe, por tanto, fructificar en los individuos singulares y conducirlos de nuevo a todos a su condición primera. De ello se sigue que el castigo que recae sobre el mal en la vida del más allá no puede ser sino una purificación. Los que se han quitado la suciedad del vicio con el agua del bautismo, no tendrán necesidad de otra purificación. Pero los que no participaron de esta purificación sacramental serán necesariamente purificados por el fuego. En fin, la naturaleza llega por necesidad inevitable a la apocatástasis, a la reconstrucción de la condición feliz, divina y libre de todo dolor, como era la primitiva. Gregorio afirma decididamente el carácter universal de la apocatástasis. Hasta el inventor del mal, esto es, el demonio, unirá su propia voz en el himno de gratitud del Señor. Ya algún escritor antiguo, Germano de Constantinopla en Focio, había avanzado la hipótesis de una posterior falsificación de los escritos de Gregorio en los puntos en que trata de la apocatástasis universal. Pero esta hipótesis no tiene ningún fundamento, ya que esta doctrina responde al estilo general y al espíritu de la obra de Gregorio. El ciclo del mundo quedaría incompleto o cojo si una parte de los seres se sustrajese a la apocatástasis y no fuera restituida a su condición ideal originaria. Esta condición es concebida por Gregorio platónicamente como ser, sustancia o norma de toda existencia. Por tanto, la existencia subsiste aún después de que, alejándose del bien, se inclina hacia la nada, solo por la posibilidad que le es propia de una restitución a su sustancia primitiva. Precisamente en virtud de esta exigencia de total reintegración de la realidad en su ser propio, Gregorio defiende la resurrección del cuerpo en un sentido que no tiene nada de material. El alma está dominada por una tendencia natural hacia el cuerpo que le pertenece, y por esto imprime él mismo su propia forma, que permanece en la materia constitutiva del cuerpo y permitirá al alma reconocerla y volverse a apropiar de ella en el momento de la apocatástasis. Aquí la fuerza organizadora y plasmadora del alma, la forma, se emplean para explicar la creencia cristiana de la resurrección. El fin último del destino humano es, según Gregorio, el conocimiento místico de Dios, el éxtasis. Se consigue cuando se pasa más allá de las apariencias sensibles y de la razón misma. Y en él, el ver consiste en no ver, ya que la esencia divina es inconcebible e inefable. Para él, como para Basilio, el único modo de relación directa con la trascendencia divina es la imposibilidad de relación. El motivo fundamental y permanente de la especulación mística encuentra en estas fórmulas su expresión. Gregorio representa, con Orígenes, la expresión máxima de la especulación cristiana de los primeros siglos. El cristiano ha alcanzado con ello su primera sistematización doctrinal, sobre el fundamento de un encuentro sustancial con la filosofía griega. Con todo, el principio de la interioridad espiritual afirmado por el cristianismo y el principio del objetivismo, fundamento de toda filosofía griega, no hallan todavía en la obra de los padres orientales su punto de encuentro y de fusión. Lo hallarán solamente en San Agustín, gracias a un renovado concepto de la naturaleza y de la finalidad de la investigación. 154.
otros padres orientales del siglo IV. Escasa contribución han dado a la elaboración filosófica del cristianismo otros numerosos escritores que en esta época han participado en las discusiones teológicas de la Iglesia. Epifanio, obispo de Constanza, la antigua Salamina, nacido hacia el 315, muerto el 403, es autor de un escrito titulado Panario, o Cajita de Medicinas, en el cual pretende ofrecer una defensa a los que están mordidos por serpientes, esto es, contaminados por las herejías. Enumera 80 herejías, de las cuales, no obstante, 20 son sectas o doctrinas precristianas. Entre los herejes se incluye la doctrina de Orígenes. Macario, obispo de Magnesia, es autor de una gran apología, el Unigénito o Respuestas a los Paganos, que ha sido encontrada incompleta en 1867 y combate las objeciones que al cristianismo había opuesto el neoplatónico Porfirio en varios libros contra los cristianos que se han perdido. A otro Macario, llamado el Egipcio, han sido atribuidas erróneamente 50 homilías, a las que se han añadido otras 7 halladas en 1918 que presentan una curiosa mezcla de estoicismo y misticismo. Según Macario, todo lo que existe, incluyendo el alma y sus facultades, es corpóreo, excepto Dios. Pero el alma corpórea tiene en sí una imagen celestial de Dios y tal imagen viene a ser liberada poco a poco y purificada por la acción de Dios sobre el alma, con la cooperación de la voluntad humana. Este proceso de purificación es un proceso de elevación hasta Dios que parte de la apatía y a través de la iluminación, la visión y la revelación de la comunidad del mundo con Dios. Llega al grado más alto, al éxtasis, que es la unión con Dios. Un carácter escasamente especulativo tienen las homilías de Juan, llamado Crisóstomo o Boca de Oro, por su elocuencia, que fue patriarca de Constantinopla y murió en el 407. Desde el 428, Nestorio, patriarca de Constantinopla, empezó a defender en sus sermones una doctrina que negaba la unidad de la persona de Cristo. Esta doctrina había sido anteriormente defendida por Diodoro de Tarso y por su discípulo Teodoro de Mopusuestia hacia el 428. Consistía en admitir que en Cristo coexistían no solo dos naturalezas, sino también dos personas, una de las cuales habitaba en la otra como en un templo. Nestorio negaba que María fuera madre de Dios y decía que era una fábula pagana la idea de un Dios envuelto en un sudario y crucificado. Contra esta doctrina combatió Cirilo, obispo de Alejandría, muerto el 444. Afirmó la unidad de la persona de Cristo, aduciendo que el Logos ha tomado la naturaleza humana en la unidad de su persona, a la vez divina y humana. La obra de Cirilo, importantísima para la definición del dogma de la encarnación, como la de Atanasio, para el de la Trinidad, no tiene un significado filosófico particular. El más docto adversario de Cirilo fue Teodoreto, nacido hacia el 386 en Antioquía, discípulo de Crisóstomo y de Teodoro de Mopusuestia, y condiscípulo de Nestorio, favorable en un principio a la doctrina de Nestorio, que luego abandonó en los últimos años de la vida. Murió hacia el 458. Teodoro combatió la doctrina contraria de Eutiques, obispo de Constantinopla, que sostenía una sola naturaleza en Cristo, no en el sentido de un solo individuo, como había enseñado Cirilo, sino en el sentido de una naturaleza mixta en la cual se hubieran fundido la divina y la humana. Contra esta doctrina, Teodoreto escribió el Mendigo, o Polimorfo, porque le parecía una aberración sacada de muchas herejías precedentes. En favor de la tesis de Nestorio, escribió el Pentalogium, del cual solo tenemos 2 fragmentos. Teodoreto escribió la última y más completa de las apologías cristianas que nos ha transmitido la antigüedad griega. Lleva por título Cura de las enfermedades paganas o conocimiento de la verdad evangélica por medio de la filosofía pagana. Usa las apologías anteriores, especialmente los Estromata de Clemente Alejandrino y la preparación evangélica de Eusebio. 155.
padres latinos del siglo IV. Escasa es la contribución de la patrística latina a la especulación cristiana, antes de San Agustín. Julio Firmico Materno es autor de una obra, De Errore Profanarum Religionum, escrita con el fin de empujar a los emperadores Constancio y Constante a una enérgica política contra el paganismo. El escrito fue compuesto hasta el 347 y es un análisis polémico del culto pagano. Las conquistas de la especulación cristiana de Oriente fueron hechas accesibles a la Iglesia latina por Hilario de Poitiers, muerto en 366, cuya obra más importante es la que lleva por título De Trinitate, pero que primitivamente debe llamarse De Fide o De Fide Adversus Arianos. En los 12 libros de esta obra se recogen y exponen minuciosamente todos los argumentos de la polémica de la Iglesia contra el arrianismo. Pero por grande que sea la importancia de Hilario como divulgador y defensor de las doctrinas ortodoxas, es menospreciable el contenido especulativo de su obra. Una gran figura de hombre de acción es Ambrosio, nacido hacia el 340, obispo de Milán desde el 374 a 397, año de su muerte. Ambrosio escribió numerosas exégesis de los libros sagrados, obras dogmáticas dirigidas contra los arrianos, cartas, sermones y un tratado, De Officis Ministrorum, que tiene semejanza con los 3 libros de Cicerón, De Officis. En él, Ambrosio sigue de cerca la obra ciceroniana, pero la completa en sentido cristiano, aludiendo como último límite de la moralidad la felicidad en Dios. En sus obras dogmáticas, de las cuales las principales son De Fide, Ad Gratianum Augustum y De Spiritu Sancto Ad Gratianum Augustum, se inspira preferentemente en las obras de Atanasio y de Basilio el Grande. Como traductor de la Biblia al latín, fue sobre todo benemérito Sofronio Aurelio Jerónimo, nacido en Stridón, entre la Dalmacia y la Panonia, y muerto en Belén, donde durante muchos años vivía retirado en soledad, el año 420. Revisó la traducción latina, entonces en uso del Nuevo Testamento, y tradujo del hebreo el Viejo Testamento, a excepción de los libros de Baruch, Macabeos 1 y 2, Eclesiástico y Sabiduría, porque dudaba de su canonicidad. Muy importante es su obra De Viris Illustribus, compuesta en 392 en Belén, que es una historia de los escritores eclesiásticos, cuya materia para los escritores griegos de los 3 primeros siglos está tomada de la obra de Eusebio de Cesarea. Mientras, para los escritores latinos y griegos posteriores, Jerónimo se basa en el conocimiento directo. Con temperamento de polemista, Jerónimo redactó también polémicamente sus obras dogmáticas. Sus obras más acabadas son las cartas, que algunas veces son verdaderos tratados. Su importancia, con todo, radica totalmente en su obra de erudito y de historiador. Agustín nombra con alabanzas en sus confesiones al retórico africano Mario Victorino, convertido al cristianismo en edad avanzada, tradujo al latín la Isagoge de Porfirio, las categorías y la interpretación de Aristóteles, y compuso diversos escritos contra los arrianos y maniqueos. El escrito de Definitionibus, que se halla entre las obras lógicas de Boecio, debe atribuirse a él. Aparece en sus obras teológicas la doctrina de la predestinación.